Saludarte, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, Luis Alberto. Mucho gusto de estar contigo y con tu auditorio. Saludos a todos desde la Ciudad de México. ¿Tú le entiendes al cardenismo? Más o menos lo has estudiado, Jesús, es decir, de ese capítulo de la historia en Sonora, porque pues ayer viene un replanteamiento de tierras y de agua. ¿Tienes algo que decir o nos vamos con lo de seguridad, si gustas? Mira, es una de las grandes aportaciones del cardenismo es el elemento de la justicia social. Y sin duda, como en tantas otras partes del país, al trabajo agrario del gobierno del general Cárdenas en el área yaqui, pues lo tienen como un referente, como un dogma, pero también como algo que quedó un poco trunco. Como platicabas ahorita con quien me precedió, hay algunas incógnitas que hasta no ver en concreto qué es lo que presenta el gobierno federal, pues solamente especularíamos, ¿no? Es decir, es prematuro entonces ver Sí, los porque alcances, ¿no? así es, porque Luis, se está hablando de algo que tiene tintes muy interesantes, ¿no? De tintes de justicia social muy interesantes, pero únicamente es discurso. Tenemos que ver cuáles son los alcances y, y bueno, pues del otro lado de la moneda tenemos a productores en el Valle del Yaqui que recordarán muy bien el episodio de Echeverría, cuando se dan estos repartos de tierra, pasan a otras manos, entonces las tierras quedan abandonadas, sin desuso, improductivas, etcétera. Entonces es un elemento que se tiene que estudiar de las dos caras. Yo veo con optimismo esto, porque tenemos cuentas pendientes añejas con los pueblos nativos de Sonora, y este puede ser un comienzo alentador. Hay que ver. Sí, no, alentador y los riesgos también, ¿no? Como dices, es Ah, decir, tiene que tejerse muy fino, muy, sí, muy señor. fino, porque también mucho el Valle del Yaqui se sintió muy agraviado con Echeverría, ¿recuerdas? Es decir, es una historia, Sí, también es un parteaguas, tanto el cardenismo, pero también el otro lado de la moneda, los empresarios y la élite política, ciertamente, pues, o la élite agraria fue muy lastimada. Y yo creo que aquí va a tener que tejerse muy fino para ver cómo que sí, que no, basarse en el legado cardenista, pero también no pisotear ni aplastar per se, nomás porque sí, Jesús. sí, Esperemos. porque de lo contrario sería un retroceso. Exacto. Tiene que tejerse muy fino, porque la expectativa ya se creó, ¿verdad? Y ya es muy grande. Es decir, ya el presidente habló otra puerta de expectativa muy grande para la tribu. Ya viste, la tribu está contenta. Esa parte de la tribu, ciertamente, puede haber otras voces. Es un tema muy amplio que se debe estudiar, pero sí quería preguntarte algo al respecto con eso. Y el tema de seguridad, Jesús, ¿cómo viste? Ayer prácticamente se confirmó que la incidencia delictiva se disparó en Sonora. Hay un 40%, yo creo que ha pasado desapercibido, es que son tantos los temas. 40% de déficit de policías tiene el Estado. Estamos en 10º lugar de homicidios, en el 9º de homicidios, en el 10º de narcomenudeo. Sí, viste, porque estabas también analizando la conferencia, ibas a entrar ayer, pero pues viste la intensidad. Y entre otros datos duros ahí preocupantes. Lo positivo, reconocieron las oficinas de la Procuraduría de Justicia, de la Fiscalía de Justicia, y también el combate al feminicidio como impartición de justicia. Jesús, a grandes rasgos, ¿cómo ves? Mira, en términos generales, y aquí vamos a contextualizar dos cosas para tu auditorio. Por un lado, la información que se dio, y por el otro lado, tú estuviste en primera fila, tuviste esa oportunidad el día de ayer y le hiciste un planteamiento concreto, muy específico al presidente. Entonces voy a hablar de ambos puntos. Tenemos que recordar que cuando se habla, Luis, del ranking, que si estamos en el lugar 23 o en el lugar 25, estamos hablando de México, no estamos hablando de Suiza, no estamos hablando de Canadá o de Bélgica, sino nos estamos comparando con Cuautitlán Izcalli, con Ecatepec, con un país muy violentado.
Entonces eso es importante decirlo, porque si no podemos caer en estos autoengaños de darnos palmaditas en la espalda y pensar que todo está muy bien. Te quiero dar unos datos que provienen del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública a nivel nacional. El almirante Ojeda, recordarás, les los repasó, pero muy de volada. Y aquí los vamos a desmenuzar. Fíjate. Solamente en carpetas de investigación, y hay que decirle a la gente que por el gran nivel de impunidad que existe en México, solamente 1 de cada 10 delitos se denuncia ante el Ministerio Público. La gente dice, ¿para qué? No sirve de nada. Tomando en cuenta ese bajísimo nivel de denuncia ante las autoridades, el homicidio doloso en Sonora de enero a junio del 2019 contra enero a junio del 2020, aún con el factor pandemia, aún con el factor quédate en casa, lo cual disminuyó la actividad, tenemos un incremento de 42% en homicidios dolosos en Sonora. Un aumento en casa-habitación de robo del 132%. Un aumento de robo a negocio del 10%. Un aumento en narcomenudeo del 130%. De violencia intrafamiliar, un aumento de 50%. Obviamente que también hay cosas positivas. El año pasado, en ese periodo, hubo 24 feminicidios. Este año, en ese periodo, hubo 12. Entonces, hay un decremento del 50%. El año pasado hubo 26 secuestros en ese periodo y este año hubo 5. Por dar una pincelada al público de la capital de Sonora, hubo un incremento en el periodo comparativo del 19 al 2020 de un 330% de robo a casa-habitación, 260% robo a negocio, 286% de narcomenudeo. Entonces, Luis, pues era súper necesario que, teniendo al presidente de la República enfrente, al secretario de la Defensa, al secretario de Seguridad Pública, al secretario de la Marina, que tú preguntaras en el 2020 cuál era el diagnóstico, cuál era la estrategia. No lo estabas preguntando en diciembre del 2018, lo estabas preguntando en el 2020, justamente por estos datos que te acabo de dar. Y el presidente contestó que era una dinámica entre bandas, que era un enfrentamiento entre bandas, y te dijo, pues en Sinaloa, por ejemplo, no hay enfrentamiento. Bueno, pues no hay enfrentamiento porque sabemos quién manda allá, y aquí estamos hablando de territorios en disputa. Pero al contestarte eso, regresa también el presidente algo que nosotros ya conocemos, que es el tema de se están matando entre los malos. Y ojo, sin duda, así es. Pero el problema es el altísimo grado de poder que despliegan estos grupos, que se aparecen y desaparecen cuando se les da la gana y donde quieren. Y habría que preguntarse por enésima vez, si ya saben quiénes son, si ya saben dónde están, pues ¿por qué estamos en las condiciones actuales? Por eso hiciste esa pregunta. Y ahí están los antecedentes más inmediatos de Magdalena y de Caborca. El presidente habla de orientar y de atender a los jóvenes, así lo dijo. No olvidemos que se trata de un político excepcionalmente maduro, con mucha experiencia, con un manejo también muy hábil de la retórica, una visión, creo yo, patriota, pero también paternalista. Entonces, cuando te contestan eso, pues es una salida política, porque no es acompañada formalmente, ya en la parte técnica, en la parte del terreno y de la instrumentación, de programas efectivos sociales. Él sigue haciendo mucho énfasis en las becas, en el dinero que se le entregan a alrededor de 110,000, entre 105 y 110,000 jóvenes en Sonora, pero no es suficiente eso. Creo yo que es fundamental, Luis, que comience a haber un cambio en el paradigma político de lo que se promete
y de las responsabilidades. Cuando llegaron en la campaña en el 2018 dijeron, háganse un lado, aquí viene un gobierno honesto, eficaz, y esto va a empezar a cambiar porque nadie sirve, pero nosotros sí somos muy buenos. Y todo el mundo creó esa expectativa, y se creó la expectativa de que la Guardia Nacional iba a cambiar todo, y evidentemente la realidad es prácticamente opuesta. Yo tuve la oportunidad en su momento de decírselo a nuestro paisano, el secretario de Seguridad. Hay que tener mucho cuidado con anunciarse como los redentores cuando hay una gran putrefacción a nivel local, en municipios, en estados, en policías municipales, en policías estatales. Y no se puede resolver, Luis, evidentemente, o no se puede ni siquiera empezar a revertir, como lo muestran los números, desde Palacio Nacional, desde una militarización. Se necesita mucho la parte civil, fortalecer los cuerpos civiles, que en este caso son las policías, y también sofisticar los programas sociales para ser distintos al pasado. Porque en el pasado, pudiendo hacer más, únicamente eligieron la ruta del clientelismo y las trampas de las perpetuas dependencias. Y la promesa es ser distinto al pasado. Existe esa gran oportunidad, creo yo que están las personas correctas, gente limpia, pero están esos pendientes. Ahí hago una pausa para lo que quieras comentar. ¿Qué faltaría entonces, Jesús? Porque exactamente, yo le preguntamos al presidente, a ver, si sumado al diagnóstico que había presentado que no era bueno, entonces porque se dispara, es decir, en la violencia, la misma gobernadora también lo dijo, es la pata coja, algo así, no sé si pudiéramos ponerlo de la gobernadora, un equipo reconocieron el problema y entonces siguen encaminado, ¿qué está fallando? Porque le planteamos también, hay un modelo coordinado, no es solo el gobierno federal, es el Estado quien está en la mesa de seguridad, son los alcaldes, se supone. ¿Qué está fallando, Jesús? ¿Qué hace falta para que fuera eficaz esto? Con eso me Mira, gustaría cerrar. va a haber amigos nuestros, amigos míos que se van a molestar con esto, pero las mesas no han servido. No han servido las mesas. Estas coordinaciones han sido reuniones, en el mejor de los casos, de buenas voluntades, y a lo que me apego no es a mi percepción, sino a los datos duros. Creo yo que falta hacer un gran trabajo integral, Luis, holístico, donde el gobierno federal, ante un mare magnum de problemas en lo local, comience a hacer esfuerzos en diferentes áreas para combatir corrupción y para combatir impunidad. Tenemos problemas serios en las fiscalías, tenemos problemas serios con las policías, tenemos a presidentes municipales bajo las órdenes irrestrictas de la delincuencia. Por eso vemos el narcomenudeo. No estamos hablando de trailers, Luis, que llevan toneladas de droga a Estados Unidos, que sigue existiendo. Estamos hablando del envenenamiento a nivel suelo de la gente. Por eso también el incremento de la violencia de grado de ejecución, porque se trata ya de un envenenamiento social profundo. Yo creo que hay que seguir con las políticas de reacción, que es aprender directamente a los malos, las de contención, que es mantenerlos a raya, pero ya debe de dejarse de perder el tiempo con programas superficiales de corte social, y necesitan en estas políticas de prevención, no es nada más el trabajo que se puede hacer a nivel campo, en los barrios, con la comunidad, que entre paréntesis no se está haciendo, se les está entregando becas nada más a los jóvenes y a los ancianos, sino que también política de prevención, Luis, es generar ejemplos punitivos, ejemplos de castigo a acciones de corrupción política, de corrupción policíaca, de corrupción empresarial, de lavado de dinero, ministerial, judicial. Ese tipo de situaciones son fundamentales. Más golpes como el del marro, pues.
No, ¿O no, no? no, no, no. ¿O Lo no? del marro es el primer nivel. El primer nivel, obviamente que tienes que agarrar a los malos. Me refiero yo a lo que está tras bambalinas. Imaginemos que esto es una gran obra de teatro y los actores protagonistas son los marros, son los menchos, son los chapos, etcétera. Pero detrás de las cortinas, detrás de las bambalinas, está todo un gran entramado donde hay políticos, donde hay empresarios, donde hay jueces, donde hay ministerios públicos, donde hay lavadores de dinero. Esa parte hay que enfocarse en ella. Dicen que hay un tremendo trabajo de la UIF, que se están congelando miles de cuentas como nunca, pero ¿qué crees? Al paso de los 2, 3 meses se tienen que descongelar porque se caen las investigaciones en la Fiscalía General de la República. Entonces, ese tipo de trabajo fino detrás de las bambalinas que no genera el encabezado como la caída de un delincuentillo regional como el Marro, ese es bien importante, de la mano de programas que vayan a fondo a atender las causas que generan la inseguridad. Y eso, mi estimado amigo, eso último está pendiente. Pues excelente análisis, Jesús, en verdad. Yo creo que es muy importante y sí, porque pues van ya al segundo año de gobierno y todas esas acciones que enumeraste van a también llegar a buen puerto si le piden cuentas a los gobernadores, a los alcaldes, exactamente, como decía Buscar, le Sin ha dicho un plan duda, antimafia. sin Digo, duda. el error también de esta administración es que han ellos asumido todo el control y no es la verdad, pues querer arreglar el gran problema de manera solos y si no, No, y la narrativa, Luis, han querido asumir la así es, narrativa, y así eso es un es. error, Así porque ni es la culpa del gobierno federal, ni la pueden resolver ellos todos. Y ayer tú presenciaste en Ringside algo bien interesante. El almirante, como que no queriendo la cosa y hablando muy rapidito, indicó problemas serios locales, la ausencia de policía. Dijo que en los puntos más rojos está lleno de oficinas de la policía estatal. Es como queriendo decir, oigan señores, pues esta no nada más es chamba nuestra. Haciéndolo un militar haciendo política también. Pero son esas sutilezas que se tienen que interpretar entre líneas, ¿no? Así que ese es un modesto, un tímido, quizás cambio en ese paradigma de no echarse el bulto a la espalda y decir nosotros vamos a resolver y destinarse al fracaso, sino empezar, como bien dices Luis, a lo local, a decirles, a ver señores, esto es fundamental que ustedes participen y que ustedes asuman una responsabilidad que además es directa de ustedes. pues muy bien, mi Jesús, vamos a darle seguimiento y ¿sabes qué? Es lo que le decía Contreras, haremos una mesa fija, ¿no? Quincenal a lo mejor, de estar haciendo una cada 15, no sé, ¿te parece? De estar dándole seguimiento a lo de seguridad, yo creo que lo amerita a nivel nacional, Claro, ¿no? e invitar también a los responsables en Sí, política social, Luis, para que platiquemos. me parece muy bien, mi estimado, muchas gracias por lo pronto, por tu tiempo y estamos en contacto. Un abrazo y saludos a todo el pueblo de Sonora. Abrazo, mi estimadísimo, igualmente. Yo creo que es muy, muy interesante todo el análisis y el despliegue de que hace Jesús Acuña exactamente, de cómo están a tiempo todavía de cambiar el modelo y de corregir lo que no ha funcionado. Los números que se presentaron ahí en Sonora no están bien, no están bien, pero y las mesas de seguridad no están bien, también. Falta esa contundencia porque ahí sigue 40% de policías y pese a esfuerzos que, por cierto, hay que también, por ejemplo, resaltar ahí una alianza que se hizo entre el Observatorio de Seguridad y la Secretaría de Seguridad. Ya estaremos invitando a Emilio Hoyos en donde van a reforzar el trabajo que se está haciendo, pero falta más. Es el principal problema todavía de México y tampoco es asumir toda esa narrativa exactamente. Vean, Guanajuato, cayó el líder del Huachicol, pues hasta que también el gobierno de ese estado empezó a coordinarse. Hay mucho de dónde agarrar y hacer análisis. Alan Soto, buenos días.